Solo tú eres digno, eres adorable, tan maravilloso para mí. Saludo. Ella llegó esta mañana y ella es una mujer que escucha mucho de Dios y Dios le habla, y a veces le habla lo que yo no quiero escuchar, pero esta noche ella va a decir unas palabras. No, una bendición estar aquí con ustedes, hermanos. Realmente me siento muy bienvenida en este lugar y me identifiqué muchísimo con la alabanza, y es algo que me impacta siempre. Un pueblo que sabe alabar a Dios es un pueblo bendecido, un pueblo donde Dios desciende, habita y se mueve. Algo que le decía a Oriana es, sentía mucho deseo de dar palabra de Dios y el Espíritu empezó a hablarme y realmente yo sentí la presencia de Dios y sentí que Él se estaba moviendo con un fluido nuevo, con algo fresco, pero sí Él busca adoradores en espíritu y verdad. Sigan adelante y una bendición estar con ustedes. Ya hemos recibido bastante del Señor, ¿verdad? Así que lo que vamos a compartir ahora va a ser una audición, una yapa, como decimos en Bolivia. Así que vamos a compartir la palabra del Señor, pero estamos muy bendecidos. La presencia de Dios lo llena todo, suple todo. Así que sin nada más, yo por lo menos ya estoy satisfecho. Pero acompáñenme a abrir sus Biblias en Marcos capítulo 10, el Evangelio de Marcos capítulo 10. Ustedes sabían que en realidad el Evangelio de Marcos es el Evangelio de Pedro, ¿verdad? ¿Cuántos sabían eso? Del apóstol Pedro. Y en realidad es la historia que el apóstol Pedro le contó a Marcos. Marcos es el discípulo que fue rechazado por Pablo, porque en el principio fue un cobarde, le dio miedo en el camino, la persecución, y los dejó a la mitad. Y Pablo era un pastor radical. Y la segunda vez cuando Bernabé lo quiso llevar, dijo, no, conmigo no van los cobardes, no me sirven, déjalo ahí. Y se dividieron y se separaron por eso. Hermanos, una cosa tan triste que los ministerios, los hijos de Dios se separen sobre cosas que no son fundamentales o esenciales. Y Pablo y Bernabé se separaron y eventualmente Marcos terminó siendo útil al ministerio de Pablo. Ya cuando Pablo era viejito dijo, tráeme a Marcos, me es útil. ¿Y quién lo había hecho útil? Bernabé. Yo creo que se reconciliaron. Pero bueno, el versículo 17, la historia del joven rico, dice así: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Este era un muchacho
era un joven, que seguramente había escuchado a Jesús predicar en otros lugares, había visto lo que Jesús había hecho, había visto probablemente algunos milagros, algunas sanidades, tal vez miró los milagros de la multiplicación de los panes y los peces, pero había escuchado el Evangelio y llegó a la conclusión, como ese soldado que fue a arrestar a Jesús dijo en un momento: nunca hombre alguno ha hablado en este tono, con esta autoridad, de esta manera. Y corriendo, vio el momento, la oportunidad, se puso de rodillas y le habló y dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Pero había esa interrogante, esa incertidumbre en su mente y en su espíritu. Él pensaba que necesitaba hacer algo más para heredar la vida eterna. Estaba interesado en estar con Dios eternamente. Tenía sus ojos puestos en la eternidad. ¿Y a quién mejor preguntarle que al mismo Señor Jesús, al Maestro, al que tenía una sabiduría que no era humana? Y entonces Jesús le responde en el verso 18: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Pero acá le da lo que aparentemente es una respuesta incompleta. Vamos a revisar. Dice: los mandamientos sabes, en el versículo 19: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. No empieza por el primer mandamiento, ¿se dan cuenta? ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo lo que tienes. Y el segundo mandamiento es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué Jesús no menciona esos dos mandamientos? Quiero hacer un paréntesis en esto y quiero entrar en un aspecto que me parece que es vital y esencial para todos nosotros los cristianos. Una cosa que nosotros como cristianos necesitamos experimentar, una cosa que nosotros como cristianos necesitamos tener en algún momento, es la revelación, es la manifestación de Jesús a nosotros personalmente. Necesitamos que Él se evidencie a nosotros. Necesitamos tener un entendimiento de quién es Él. Y no solo entendimiento, pero necesitamos tener una revelación de quién es Él. Porque cuando nosotros logramos, alcanzamos eso, podemos amarle, adorarle, más allá de lo que humanamente o religiosamente o intelectualmente podamos hacer. Y cuando llegaban las fiestas le decían: ok, tú hablas de que eres hijo de Dios, tú hablas de que tienes un ministerio, tú hablas de que vas a hacer cosas, y ya está, es el momento de la fiesta, sube, manifiéstate, muéstrate. Lo desafiaban.